Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy les traigo el 12º capítulo de Five Nights Los Ojos de Plata. Espero que lo disfruten. Todos se quedaron mirando al hombre del suelo. Jessica dio un paso atrás involuntariamente. Charlie estaba petrificada, no podía apartar la mirada de él. Porque soy uno de ellos. John se puso a su lado, como si le hubiera leído la mente. Charlie, está loco, dijo en voz baja, y fue suficiente para despertarla del horrible hechizo. Se volvió hacia él. Tenemos que salir de aquí, dijo. Él asintió, se volvió hacia el grupo e hizo un gesto hacia el walkie-talkie que tenía en la mano. Voy a volver a la sala de control. Estos aparatos son radios de la policía, así que tiene que haber alguna forma de que emitan hacia el exterior. Quizá pueda usar el equipo que hay allí para recibir señal. Voy contigo, dijo Charlie de inmediato, pero él negó con la cabeza. Tienes que quedarte con ellos, dijo en tono apenas audible. Charlie miró a Jessica y a Carlton. Tenía razón. Carlton necesitaba a alguien a su lado, y Jessica mantenía la compostura, pero no podían dejarla sola a cargo de la seguridad de ambos. Charlie asintió. Ten cuidado, dijo. Él no respondió, se guardó el walkie-talkie en el cinturón, le hizo un guiño y se fue. Clay Burke estaba en la oficina repasando los informes de los casos de la semana. No había gran cosa. Infracciones de tráfico, 2 hurtos y una confesión del asesinato de Abraham Lincoln. Clay hojeó los papeles y suspiró. Negó con la cabeza y abrió el cajón superior de su escritorio para sacar el expediente que llevaba mortificándolo toda la mañana. Freddy's, cuando cerraba los ojos, volvía allí, al alegre restaurante familiar con el suelo embadurnado de sangre. Después de que Michael desapareciera, había trabajado jornadas de 14 horas seguidas, algunos días incluso había dormido en la comisaría. Cada vez que volvía a casa iba a ver a Carlton, que solía estar dormido. Quería abrazar a su hijo y no soltarlo jamás. Podía haber sido cualquiera de los niños que había allí aquel día. Había sido pura suerte que el asesino no se hubiera llevado al suyo. Había sido el primer asesinato del que se había encargado su departamento. Era una unidad de 16 personas que normalmente se ocupaba de pequeños robos y quejas por ruido, y que les encargaran la investigación de un espantoso asesinato les hizo sentir a todos casi como niños cuyas pistolas de plástico de pronto fueran de verdad. Clay abrió el expediente sabiendo lo que encontraría. Solo era un informe parcial, el resto estaba en el almacén del sótano. Releyó por encima las palabras que también conocía, el lenguaje burocrático que intentaba, pero no lograba ocultar el resultado. No se había hecho justicia. A veces los criminales se libran después de haber hecho cosas terribles, pero es el precio que tenemos que pagar, eso es lo que le había dicho a Charlie. Ahora se avergonzaba un poco al darse cuenta de cómo le habría sentado eso precisamente a ella. En un arrebato de urgencia, levantó el teléfono para llamar a recepción en lugar de recorrer los 6 metros que los separaban de allí y preguntar en persona. ¿Tú ha vuelto de Freddy's? Preguntó antes de que la agente al otro lado de la línea pudiera decir nada. No, señor, contestó. Burke colgó sin esperar a que terminara. Se quedó mirando la pared largo rato. Después cogió su taza de café y se dirigió al sótano. No hacía falta que buscara la caja de pruebas de las desapariciones, no era la primera vez que la consultaba. No había nadie allí abajo, así que, en lugar de llevársela arriba a su despacho, se sentó en el suelo de hormigón y repartió los papeles y las fotografías a su alrededor. Allí estaban las entrevistas, las declaraciones de los testigos y los informes de la escena del crimen, el suyo incluido. Los repasó sin un objetivo concreto. No sabía qué estaba buscando. Allí no había nada nuevo. En realidad, no había nada que encontrar. Ya sabía quién había sido. Al principio había sospechado de Henry, como muchos otros del pueblo. Era una idea terrible, pero el crimen también lo era. No había solución posible que no supusiera un escándalo. Él no fue quien interrogó al padre de Charlie, pero había leído la transcripción. El hombre se había expresado de forma casi incoherente, estaba tan perturbado que no era capaz de dar respuestas claras. Sonaba como si estuviera mintiendo. Y para la mayoría eso era prueba suficiente. Pero Clay se resistió, retrasó su arresto, y así fue como llegaron a William Afton, el socio de Henry. Afton parecía el más normal de los dos, el hombre de negocios. Henry era el artista. Siempre parecía estar en otro mundo, pensando en sus criaturas mecánicas incluso cuando mantenía una conversación sobre el tiempo o los partidos de fútbol de los niños. Había algo raro en él, cierto aturdimiento. Era casi un milagro que hubiera criado a una niña tan aparentemente normal como Charlie.
Clay se acordaba de cuando Henry se había mudado al pueblo y había comenzado a construir el nuevo restaurante. Alguien le había contado que Henry tenía un hijo al que habían secuestrado varios años antes, pero no sabía mucho más. Parecía un buen tipo, aunque era obvio que estaba muy solo. Su dolor resultaba evidente incluso desde lejos. Entonces abrió Freddy Fazbear's y el pueblo cobró vida. Fue ahí cuando apareció Charlie. Hasta entonces Clay ni siquiera sabía que Henry tuviera una hija. William Afton fue quien convirtió Freddy's en un negocio, tal como había hecho con el anterior restaurante. Era robusto y alegre en la misma medida en que Henry era tímido y sombrío. Era un hombre corpulento con la colorada genialidad de un Papá Noel con astucia para los negocios. Y había matado a los niños. Clay lo sabía, todo el departamento lo sabía. Había estado presente en todos los secuestros y había desaparecido misteriosa y brevemente al mismo tiempo que cada uno de los críos. Al registrar su casa habían encontrado un cuarto atestado de cajas de piezas mecánicas y un mogoso traje de conejo amarillo, así como pilas de diarios llenos de delirios paranoicos, pasajes sobre Henry que iban desde la envidia absoluta hasta casi la adoración. Sin embargo, no había pruebas, no había cuerpo, y por lo tanto no podía haber acusación. William Afton se había marchado del pueblo y no se podía hacer nada para detenerlo. Ni siquiera sabían a dónde había ido. Clay cogió una fotografía del montón, se la habían llevado, enmarcada, de la pared de la oficina de Henry en el restaurante. Era una imagen de los dos juntos, William y él, sonriendo a la cámara delante del Freddy Fazbear's recién abierto. La miró fijamente, como ya había hecho otras veces. Los ojos de Henry no se correspondían con su sonrisa. La expresión parecía forzada, pero lo cierto es que siempre era así. No había nada raro en la foto, salvo que uno de los dos hombres había resultado ser un asesino. De pronto, Clay percibió un destello, algo indefinido que no lograba identificar. Cerró los ojos y dejó que su mente vagara como un perro sin correa. Venga, encuéntralo. Era William, algo que le resultaba familiar, algo reciente, de hecho. Clay abrió los ojos de golpe. Lo devolvió todo a la caja desordenadamente y solo dejó fuera la fotografía. Subió las escaleras de dos en dos con ella en la mano. Cuando llegó a la planta principal, casi corría. Fue directo a un archivador en concreto, sin hacer caso de los saludos de sus sorprendidos compañeros. Abrió el cajón de un tirón y rebuscó en él hasta que, allí estaban, los historiales de los empleados solicitados por las empresas de los últimos 6 meses. Sacó el montón y lo hojeó buscando fotos. Encontró lo que buscaba en la tercera carpeta. Sacó la imagen y la sostuvo junto a la de Henry William, moviéndose para que su cuerpo no tapara la luz. Ese y la solicitud del historial decía Dave Miller, pero sin duda era William Afton. El socio del restaurante era corpulento y amable. El hombre de la foto era cetrino y delgado, la piel le colgaba y tenía una expresión desagradable, como si se le hubiera olvidado sonreír. Parecía una copia barata de sí mismo. O quizás ese era su aspecto cuando se quitaba el disfraz, pensó Clay. Pasó la página para ver por qué se había solicitado el historial. Se quedó lívido y sin respiración. Se levantó y cogió la chaqueta al mismo tiempo, pero se detuvo. Se sentó despacio y dejó caer la prenda. Volvió a sacar el informe parcial del cajón y cogió una de las fotos con delicadeza. Se había tomado después, cuando el lugar no era más que la escena de un crimen. Paró un instante y cerró los ojos. Entonces miró la imagen otra vez, con la intención de contemplarla como si fuera por primera vez. Había un destello de luz que nunca antes había visto. Uno de los animatrónicos del escenario, el oso Freddy, miraba al fotógrafo. Y uno de sus ojos estaba parcialmente iluminado. Clay dejó la fotografía a un lado y pasó a la siguiente, sacada desde otro ángulo. Sin embargo, el costado del escenario principal seguía dentro del plano. El cuerpo de chica daba la espalda a la cámara, pero la cara estaba girada directamente hacia ella y otra mancha de luz le iluminaba el ojo izquierdo. Clay la frotó con la yema del dedo para asegurarse de que no era un fallo del papel. En la siguiente imagen se veía a Bonnie en la oscuridad, detrás de las sillas. En uno de sus ojos había un punto de luz, como una estrella, como si reflejara el brillo de un foco que no existía. ¿Qué es esto? Clay sintió que se ponía rojo. Se dio cuenta de que había dejado de respirar. Movió las manos por la mesa como un hechicero pidiendo a la siguiente imagen que se revelara por sí misma. Y una de ellas lo hizo. La última fotografía se había sacado en la cueva del pirata. Recordaba que la escena era caótica. Mesas y sillas desordenadas, trastos por los pasillos.
Pero a diferencia de las otras veces que había observado esa imagen, no hizo caso de aquel desbarajuste y se concentró solo en el escenario. El telón estaba un poco abierto. Tras él había una figura apenas visible, cuyo ojo estaba iluminado seguramente por el flash de una cámara. Clay analizó el resto de las fotografías buscando más reflejos, pero no los encontró. No había flash. Jason abrió los ojos. Le dolía la pierna. Era un dolor sordo y constante. Probó a doblarla y vio que se movía con facilidad, así que la herida no podía ser demasiado grave. Estaba tumbado sobre algo abultado. Sentía todo el cuerpo rígido, como si hubiera estado durmiendo sobre un montón de... Miró qué tenía debajo. Una pila de cables y alargadores. Se incorporó. Estaba oscuro, pero distinguía vagamente lo que había a su alrededor. Se inclinó para examinarse la pierna. Tenía los vaqueros rotos allí donde Foxy le había clavado el garfio, y el corte tenía mal aspecto, pero no sangraba mucho. El garfio se había enganchado sobre todo al pantalón. Jason se sintió un poco aliviado. Una vez comprobado eso, comenzó a estudiar el entorno. Estaba en un rincón. Una pesada cortina negra colgaba de una pared a otra para separar ese espacio de la sala que había al otro lado. Gateó por encima de los cables con cuidado de no hacer ruido. Alcanzó el borde de la cortina, donde había una diminuta rendija entre esta y el muro. Se tomó un instante para armarse de valor y a continuación se asomó, consciente de cada uno de sus movimientos. Estaba detrás del telón del pequeño escenario de la cueva del pirata. Oía que algo se movía ahí fuera, pero desde donde estaba lo único que veía era una sala vacía. Sacó un poco más la cabeza y estiró el cuello para mirar. No sabía de dónde venía el ruido, pero cada vez estaba más envalentonado y preparado para saltar del escenario y echar a correr. Una luz parpadeaba en el comedor principal e iluminaba el pasillo unos pocos segundos cada vez con colores brillantes que mareaban. No era gran cosa, pero le proporcionaban a Jason una dirección en la que correr. Miró hacia allí hasta que fue lo único que veía. Entonces paró. La sala estaba a oscuras, incluso más que antes. Los ojos se le habían acostumbrado a la luz y ahora estaba casi ciego. El ruido proseguía. El chico abrió más el telón. Esta vez se movió demasiado rápido y los aros de metal que sujetaban la cortina entrechocaron. La luz de la cueva del pirata se encendió. Allí estaba Foxy, justo delante de él, con el rostro tan cerca del de Jason que casi podían tocarse. El chico se escabulló detrás del telón, volvió a cerrarlo e intentó escapar de aquel pequeño rincón, pero no tenía a dónde ir. Se arrastró hacia atrás y permaneció pegado a la pared con la esperanza de que, de algún modo, la cortina lo protegiera de Foxy. De repente, el telón comenzó a abrirse, pero no a la fuerza, sino como si el espectáculo estuviera a punto de empezar. Las luces de colores brillaban en series silenciosas y las cortinas con purpurina se retiraron majestuosas para descubrir el escenario mientras la criatura esperaba pacientemente a sus pies. Foxy ladeó la cabeza como reflexionando y entonces comenzó a acercarse. Subió los peldaños de la tarima uno a uno. Cada paso del muñeco consistía en toda una serie de movimientos inconexos, como si cada pieza metálica de su cuerpo maniobrara por su cuenta. Jason lo observó aterrorizado. Sin embargo, una pequeña parte de él estaba fascinada. Nunca antes había visto nada igual. Foxy llegó al escenario y dio otros 2 pasos decididos hasta colocarse sobre Jason. Este levantó la mirada hacia él, demasiado asustado para moverse, paralizado como un ratón bajo un halcón abalanzándose en picado. Respiraba superficialmente y el corazón le latía tan rápido que le dolía el pecho. Foxy levantó otra vez el garfio. Jason se enroscó en el suelo y se protegió la cabeza con los brazos para esperar el golpe.